Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien. Hoy tenemos un vídeo que estoy segura les va a encantar, sobre todo si son fans de las historias de amor y de las sorpresas que nos dejan con la boca abierta. Vamos a hablar de un gesto romántico que Mert tuvo con Afra, y les advierto desde ya, es algo que de verdad los va a sorprender. ¿Listos para conocer todos los detalles de este momento tan especial? Si les gustan este tipo de contenidos, les invito a que se suscriban al canal, denle a la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos y así formen parte de nuestra comunidad. Bueno, como les decía, hoy el foco está puesto en Mert y Afra. Ustedes saben, son una de esas parejas que admiramos por la química que tienen y por cómo se demuestran su amor. Pero esta vez Mert parece haber subido la apuesta de una manera espectacular. Estamos acostumbrados a gestos románticos, ¿verdad? Flores, cenas a la luz de las velas, viajes sorpresa, pero lo que Mert hizo por Afra va más allá de lo convencional. Se trata de un detalle que no solo demuestra su amor, sino también una profunda comprensión de quién es Afra y que la hace feliz. Es ese tipo de sorpresa que te hace pensar, wow, esto es de película. Para ponerlos un poco en contexto, sin entrar en demasiados detalles aún, piensen en algo que una persona ama profundamente, algo que le apasiona, que le define. Imaginen que alguien no solo reconoce esa pasión, sino que decide honrarla, celebrarla y hacerla tangible de una forma que impacta directamente en la vida de esa persona. Esa es la esencia del gesto de Mert. No es un regalo material cualquiera, es algo que tiene un significado mucho más profundo y personal. Ya sé que muchos de ustedes están curioseando, esperando el gran momento, ¿verdad? Pues bien, prepárense porque lo que les voy a contar es realmente conmovedor. Mert, en un acto de amor y dedicación, decidió crear algo que resonara directamente con uno de los sueños o intereses más grandes de Afra. Y no estamos hablando de algo pequeño, no, estamos hablando de una inversión de tiempo, de esfuerzo y, seguramente, de recursos significativos para hacer realidad este gesto. Se dice, y esto es lo que ha estado circulando y que ha generado tanta expectativa, que Mert dedicó meses a la preparación de esta sorpresa. Meses de planificación, de coordinación, de mantener el secreto para que el impacto fuera el máximo posible. Y cuando digo preparación, me refiero a todo. Desde la concepción de la idea, pasando por la ejecución, hasta el momento de la revelación. Es como un director de orquesta, coordinando todos los instrumentos para que la sinfonía salga perfecta. Imaginen la escena. Afra, sin sospechar absolutamente nada, viviendo su día a día, ajena a la magnitud de lo que estaba a punto de suceder. Y de repente, ¡bam!, se encuentra con esta manifestación de amor tan concreta y tan pensada. La reacción, por lo que se ha podido intuir, fue de pura incredulidad y luego de una emoción desbordante. Es ese tipo de momento que te saca las lágrimas de felicidad, ese que te hace sentir que eres la persona más afortunada del mundo. ¿Y qué fue exactamente lo que hizo Mert? Pues bien, la sorpresa giró en torno a la gran pasión de Afra por Mert. Al ser testigo y conocedor de esta profunda motivación, decidió canalizar su amor y apoyo en una dirección que realmente pudiera marcar la diferencia en la vida de ella. Una de las cosas que más admiro de este gesto es que no se trata de un momento fugaz de romanticismo, sino de algo que tiene una trascendencia duradera. Es una inversión en la felicidad y en la realización personal de Afra. Mert no solo le dio un regalo, le dio una oportunidad, un impulso, una validación de sus sueños más profundos. Es como si le dijera, yo creo en ti, yo te apoyo, y estoy dispuesto a hacer todo lo que esté en mi mano para que tus pasiones florezcan. Piensen en la cantidad de detalles que Mert tuvo que considerar. No solo lo que quería hacer, sino cómo hacerlo de la mejor manera posible. ¿Tuvo que involucrar a otras personas? ¿Hubo algún tipo de colaboración? Probablemente sí, porque las sorpresas de esta magnitud rara vez se logran en solitario. Y eso también habla de la inteligencia y la capacidad de Mert para organizar y ejecutar un plan tan ambicioso. Ahora, ¿qué podemos aprender nosotros de esto? Más allá de la admiración por la pareja, creo que hay lecciones valiosas. Primero, la importancia de conocer a fondo a la persona que amamos. No se trata solo de saber sus gustos superficiales, sino de entender qué les mueve, qué les ilusiona, qué les da un propósito. Segundo, la valentía de ir más allá de lo esperado. El amor no debería ser rutinario, debería inspirarnos a ser creativos, a sorprender, a demostrar de formas innovadoras cuánto nos importa la otra persona.
Y tercero, la idea de que los gestos más significativos no siempre son los más caros en términos monetarios, sino los que están cargados de significado, de tiempo, de esfuerzo y de una profunda conexión emocional. Mert no solo invirtió dinero, invirtió su tiempo, su energía, su ingenio y sobre todo, su amor incondicional. Lo que más me fascina de esta historia es la dualidad del gesto, por un lado, la sorpresa, el factor wow, que deja a cualquiera sin palabras, y por otro, la profundidad y el impacto a largo plazo. No es un sí, qué bonito, es un esto me cambia la vida. Y eso, amigos, es lo que define al verdadero romance. Es ese tipo de amor que impulsa, que eleva, que hace que la otra persona se sienta vista, comprendida y amada en su máxima expresión. Podríamos especular mucho sobre los detalles exactos, ¿verdad? Pero lo importante aquí es el espíritu. Es la intención detrás del acto. Es la dedicación, el pensamiento y el amor que se pusieron en cada paso de la planificación y ejecución. Mert realmente se superó a sí mismo y nos ha regalado una historia que, sin duda, inspirará a muchos a ser un poco más detallistas, un poco más audaces y un poco más románticos en sus propias relaciones. Imaginen el orgullo que debió sentir Afra no solo por el regalo en sí, sino por el hecho de que Mert la conociera tan bien como para hacer algo así. Es una validación hermosa de quién es ella y de lo que es importante para ella. Y eso, en una relación, es invaluable. Es esa seguridad que te da saber que tu pareja te ve, te entiende y te apoya en tus sueños más grandes. Así que, en resumen, el gesto romántico de Mert a Afra que los va a sorprender es una manifestación de amor profundo, comprensión y dedicación. Es una demostración de que cuando conocemos y valoramos realmente a la persona que amamos, podemos crear momentos y experiencias que trascienden lo ordinario y dejan una huella imborrable en sus vidas. Mert no solo le dio un regalo a Afra, le dio una experiencia que celebra su individualidad y sus pasiones, fortaleciendo su vínculo de una manera espectacular. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Espero de verdad que les haya gustado tanto como a mí me encantó investigar y contarles esta historia. Ha sido un placer compartir con ustedes este ejemplo tan inspirador de amor y de cómo los gestos, cuando nacen del corazón y de un profundo conocimiento del otro, pueden ser verdaderamente sorprendentes y significativos. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Agradezco enormemente que dediquen su tiempo a ver nuestros contenidos. Me encantaría saber qué piensan ustedes de este gesto. ¿Les ha sorprendido? ¿Les ha parecido romántico? ¿Han tenido alguna experiencia similar o conocen alguna? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber sus opiniones. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido interesante, por favor, no olviden darle un gran like. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con quien creen que podría disfrutarlo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros futuros vídeos. Nos vemos en el próximo. Adiós.